Llegó a casa, un jueves por la noche, y nos preparó una taza de té a cada uno. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. No lo que hacía. Tomábamos té todas las noches. Era su forma de moverse en la cocina, sin prisa, contenida, como una mujer que había estado en algún lugar que le había dado algo, y aún estaba inmersa en ello. No era consciente de lo que hacía. Esa era la parte en la que no podía dejar de pensar. La observé desde la puerta y pensé, conozco a esta mujer a la perfección. La conozco desde hace 11 años, y hay algo nuevo en su forma de estar ahora mismo. No dije nada. Me dirigí al sofá, y me dije a mí mismo que me lo estaba imaginando. Eso fue a los 18 meses de nuestro acuerdo de infidelidad, y fue el principio del fin, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. Habíamos empezado como la mayoría de las parejas, despacio, con cuidado, con una conversación que tardó 3 meses en terminar. Ella tenía curiosidad, yo tenía más que curiosidad. Tenía una palabra para la que no encontraba una palabra clara. No celos, no amenazado, algo más antiguo que eso. Algo que había estado rondando mi cabeza desde mucho antes de que ella lo dijera en voz alta. La investigación al respecto es sorprendentemente consistente. El Dr. David Ley, uno de los pocos psicólogos que han estudiado el cuckolding con seriedad, descubrió que para muchas parejas, este arreglo funciona como una auténtica profundización de la intimidad. El marido experimenta lo que los investigadores llaman compersión, una excitación secundaria que no proviene del acto en sí, sino de presenciar el placer de su esposa. La esposa experimenta una libertad sexual a la que no había tenido acceso antes dentro del matrimonio. Ambos miembros de la pareja informan sentirse más unidos después. Los datos en las primeras etapas tienden a respaldar la experiencia. Nuestras primeras etapas fueron exactamente así. Las conversaciones que tuvimos la noche que ella llegó a casa fueron las mejores de nuestro matrimonio. Algo se había abierto y ambos estábamos dentro de ello, mirándonos con una claridad que no habíamos tenido en años. Quiero decirlo claramente, porque lo que estoy a punto de contarles no es una historia sobre un cuckolding que salió mal. No es una historia sobre celos que destruyen una relación, ni sobre una esposa que se enamoró de otro, ni sobre un esposo que descubrió que no podía manejar lo que creía poder manejar. Es una historia sobre algo más silencioso que todo eso. Y como es más silencioso, nadie habla de ello. El cambio en ella no ocurrió de repente. Se acumuló como la mayoría de las cosas reales. Gradualmente, en los detalles, en los momentos entre momentos. La forma en que sostenía su café por la mañana. La forma en que se reía de algo en su teléfono y luego levantaba la vista, y durante medio segundo estaba en algún lugar que no podía seguir. La forma en que a veces me miraba con una expresión que solo podría describir como tierna. Pero tierna desde la distancia. Como una mujer que mira algo que ama desde el otro lado de una ventana. No se estaba alejando de mí. Quiero dejar eso claro. Era más cariñosa que en años, más presente en muchos sentidos. Pero la presencia era diferente. Había desarrollado una interioridad, una relación íntima consigo misma que no había existido antes. O tal vez siempre había existido, y la infidelidad simplemente le había dado permiso para aflorar. Empecé a notar los pequeños detalles. Elegía de forma diferente los restaurantes. No de manera drástica, solo con más seguridad. Empezó un libro que llevaba 2 años queriendo leer, y lo terminó en una semana. Llamaba más a su hermana. Empezó a dar paseos más largos sola los domingos por la mañana. Ninguna de estas cosas tenía nada que ver con nuestro acuerdo. Pero todas eran evidencia de lo mismo. Se estaba convirtiendo en sí misma plenamente. Y yo no sabía qué hacer con la soledad específica de amar a alguien que se está convirtiendo en sí misma plenamente en una dirección que no puede seguir del todo. Existe un concepto en psicología llamado diferenciación, el grado en que una persona puede mantener su propia identidad dentro de la intensidad emocional de una relación cercana. El psicólogo David Schnarch dedicó décadas a argumentar que la mayoría de las parejas suprimen inconscientemente la diferenciación del otro para mantener la comodidad de la uniformidad. Cuanto más diferenciada se vuelve una persona, más capaces de amar sin necesitar que la otra persona la complete.
cuanto más capaces sean de estar genuinamente presentes, sin perderse en la relación. Lo que el cuckolding había provocado, y lo que nadie en ninguno de los foros, artículos o podcasts sobre este tema menciona jamás, es que había acelerado su diferenciación. Nuestro matrimonio, por sí solo, no lo había hecho. Ella no me estaba dejando, no me amaba menos, simplemente se estaba convirtiendo en alguien que me necesitaba de manera diferente a como lo hacía antes. Alguien que me elegía, en lugar de alguien que se sentía completa gracias a mí. Y tuve que enfrentarme a la pregunta de si sabía cómo amar esa versión de ella. Terminamos hace 8 meses, no por una pelea, no por celos, no por nada lo suficientemente dramático como para justificar el peso de la decisión. Terminamos porque una noche llegó a casa, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y dijo, creo que he cambiado, y ya no estoy segura de que nuestro acuerdo sea la causa del cambio. La miré al otro lado de la mesa, y comprendí exactamente lo que quería decir. Y también comprendí que lo había estado sintiendo durante meses, y no había sabido cómo decirlo. El acuerdo había tenido un efecto, y ese efecto no era reversible. No es que la hubiera dañado a ella ni a nosotros, sino que se había convertido en una versión de sí misma, que era más ella misma, que la versión con la que me había casado. Y esa versión no necesitaba el acuerdo para seguir creciendo. Ella ya no volvía a casa diferente. Había llegado a algún lugar. Y la pregunta ahora era si yo iba a crecer para encontrarla allí. Esa pregunta es la razón por la que nadie habla de esto. Las conversaciones sobre infidelidad que existen públicamente, los foros, los hilos de Reddit, los comentarios de YouTube, giran casi exclusivamente en torno a 2 narrativas. La primera narrativa trata sobre cómo salió mal, celos, traición, daño. La segunda narrativa trata sobre cómo salió bien, compersión, intimidad, liberación. Ambas narrativas tienen un final. Ambas narrativas se resuelven. Lo que nos pasó no se resuelve, permanece. Requiere algo de ambas personas que ninguna de las dos esperaba tener que dar. Ni cuando empezaron, ni cuando estaban en lo más profundo, ni ahora. Ella volvió a casa diferente, y la diferencia con la que regresó resultó ser más ella que cualquier cosa anterior. Todavía estoy decidiendo qué significa eso para mí. Esa es la parte de la que nadie habla, no porque no lo sientan, sino porque no encaja en ninguna de las 2 narrativas. No es inadvertencia, no es una historia de éxito. Simplemente eso fue lo que les sucedió a 2 personas que abrieron algo que no comprendían del todo, y descubrieron que lo que había dentro no era lo que esperaban, era ella, y resultó que llevaba mucho tiempo esperando encontrarse consigo misma.